19, que es justamente donde menciono, a ver, esperen un poquito, acá, ahí está. En la página 19 es la que cito en el resumen para que ustedes estudien la bolilla número 3, movimiento en una dimensión. Es movimiento a lo largo del eje X. Yo no sé si el libro da la definición o no, pero en su defecto, por favor, les voy a pedir ahora que tomen lápiz y papel, que voy a dar una definición. Bueno, trayectoria, dos puntos. Es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Cuidado con esta definición, suele salir en los exámenes finales y parciales y nunca la responden bien. ¿Qué es la trayectoria? El lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Recuerden de álgebra cuando ustedes definían las cónicas, por ejemplo, o definían la circunferencia, que es una cónica, ustedes dicen, bueno, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un determinado punto llamado centro. Y así definían cada una de las cónicas. Bueno, la trayectoria es lo mismo, es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Cuando el móvil, a medida que transcurre el tiempo, está cambiando de posición, pues describe una figura en el espacio, en R3 o en R. El tiro oblicuo o tiro en el vacío que ustedes conocen, o movimiento parabólico. Tiremos otro ejemplo en R2, el movimiento circular uniforme. Otro ejemplo, el movimiento de un péndulo, ¿sí? Esos son ejemplos, los últimos citados, los tres citados de movimiento en R2. En el caso del péndulo, la trayectoria es un arco de circunferencia entre los dos puntos de equilibrio. En el caso de un movimiento circular, la trayectoria es, como su nombre lo indica, una circunferencia. ¿Mm? Y en el caso del tiro en el vacío, la trayectoria es una parábola. Todos estos ejemplos están dados en R2. Ahora, por ejemplo, el vuelo de un insecto, de una abeja, de una mosca, de una libélula, el vuelo de un pájaro, son todos movimientos en R3, lo que estoy mencionando. Entonces, en el espacio, el movimiento en R3, la trayectoria, ¿qué sería? La figura que describe, por ejemplo, ese insecto cuando se mueve entre los instantes T1 y T2, es decir, en un cierto delta T. Bueno. Ahora nosotros Por restringimos Wi-Fi, el estudio al movimiento. Perdón, ¿alguien me pregunta algo? compute conectado a uno y ¿Alguien me está preguntando algo o están interfiriendo con la ¿cómo? clase? Bueno, seguimos adelante. Voy a pedir, por favor, somos casi 200 personas, que tengamos la ética de que si hay una llamada particular o alguna situación que ustedes tienen que definir, que por favor se muteen. Bueno, ¿qué conceptos son importantes a la hora del parcial? Justamente anoten por favor ahí en el papel donde anotaron la definición de trayectoria. Anoten esto, diferenciar velocidad y rapidez.
Anoten esto porque puede aparecer en el parcial. Diferenciar velocidad y rapidez. Lo pueden encontrar como velocidad media y rapidez media. ¿Dónde lo encuentran? Busquen esta definición en el cuadernillo de ingreso a la facultad. Allí se define claramente la diferencia entre velocidad media y rapidez media. ¿Mm? Pero les comento ahora, velocidad media se define como el cociente del vector desplazamiento dividido el tiempo. Cuidado, cuidado con lo que estoy diciendo. No es un cociente en sí mismo en términos de que un vector lo estoy dividiendo por otra cosa. No, porque en realidad es la multiplicación del escalar 1 sobre t por el vector desplazamiento. ¿Mm? Y por lo tanto, el escalar 1 sobre t, que es un escalar, 1 dividido en un escalar me va a dar un escalar, un número, el escalar 1 sobre t por el vector desplazamiento me da como resultado un vector que es la velocidad media. Escuchen, la velocidad media es un vector. En cambio, la rapidez me da por resultado un escalar. ¿Y a qué es igual la rapidez? La rapidez es igual a delta x, donde delta significa cambio de posición, dividido tiempo. Como el cambio de posición delta x es un escalar y el tiempo es un escalar, el cociente de dos, perdón, la división de dos escalares me da por cociente la rapidez media. Entonces, atención, la rapidez media es un escalar, delta x sobre delta t, la velocidad media es un vector que se define como desplazamiento dividido tiempo. Repito, vayan al cuadernillo de ingreso de la facultad que encuentran estos dos conceptos claramente establecidos. ¿Mm? Quiero mostrarles algo. En la figura 2.1, noten lo siguiente. Se muestra un movimiento rectilíneo, es decir, la trayectoria es una recta para un móvil que pasa del punto A al punto B. Pero ustedes dirán, ¿y qué representa el dibujo de la derecha? Donde en ordenadas tenemos la posición y en abscisas tenemos el tiempo. Muchos alumnos se ven tentados a decir que esta curva es la trayectoria y eso es causal de aplazo. No, la trayectoria es una línea recta. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tengo dibujado en la figura de la derecha, la que estoy marcando con el cursor? Lo que tengo dibujado allí es la función posición, x en función del tiempo. Se le suele llamar también función movimiento. Bien, pero físicamente, ¿qué representa? Representa la historia del movimiento. Es decir, a medida que el tiempo transcurre, esta curva me está diciendo en qué posición se encuentra el móvil. Entonces, a partir de esta misma curva, nosotros podemos conocer el cociente delta x sobre delta t, donde delta x sobre delta t hemos dicho que lo denominamos rapidez. Entonces, ese cociente delta x sobre delta t, ese número que resulta de la división de dividir delta x en delta t, nos da la rapidez media en el intervalo 0-10 segundos, en este caso del dibujo, cuando el móvil se desplazó entre el punto A y el punto B. Es una rapidez media. ¿Mm? Un escalar. Profe, una consulta. Dígame. ¿Demostraciones de las fórmulas va a tomar? Sí, sí, las que están en el libro ya les voy a aclarar antes del parcial, ¿no es cierto? Que ya está fijado el cronograma. Me dice Santiago Carabillo, ¿representa la historia del movimiento? Bueno, seguramente lo escribió cuando yo estaba hablando que era x de t. Bueno, fíjense que en R1, o sea, en una línea recta, la cantidad xf menos xy, este signo no es igual, significa es equivalente. O sea, el cambio de posición es equivalente al, escuchen, al módulo del vector desplazamiento. Cuidado que aquí el autor
habla de desplazamiento como sinónimo del módulo del vector desplazamiento. Entonces, para romper esta ambigüedad, vamos a escribir otra definición. Anoten, por favor. Desplazamiento, dos puntos. Es el vector que une la posición inicial con la posición final en un cierto intervalo delta t. Abajo. En un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido en el movimiento, coma, el módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida en el cambio de posición generado en un delta t. Punto seguido. Es el desplazamiento de la página 21. O sea, lo que acabo de dictar es lo que aquí el Serway llama como desplazamiento al cambio de posición que genera una distancia recorrida, y esa distancia recorrida es el módulo del vector desplazamiento. Pero, atención clase, atención. Este es un libro americano y por lo tanto cuando se traduce del inglés al español empiezan a aparecer esta suerte como de ambigüedades que la definición parece una cosa pero es otra. Yo quiero dejar muy en claro, porque así lo voy a tomar en el parcial o lo voy a tomar en el examen final, que el desplazamiento es un vector. El módulo de ese vector, delta x, es la distancia recorrida entre la posición inicial y la posición final para un cierto delta t. Cuidado con eso. De todas maneras, en los videos que les envío en el resumen de clase, yo hablo con mayor detenimiento o con mayor detalle y repitiéndolo varias veces estos conceptos. Es decir, que con lo que ustedes están escuchando en esta tarde, más la definición que le di, y si se toman el trabajo de mirar los videos que para eso están hechos, para donde yo explico este tema, tiene que quedar perfectamente establecido. Ojo, porque suelo tomar en los exámenes este tema que estoy explicando. Acá me dicen, si nos pide, a ver, Néstor Moyano, ¿puedo repetir? Con todo gusto, te diría que lo que ya he generado en el video lo podés ver con mucho más detalle de lo que estoy diciendo ahora e inclusive tantas veces como tú. Si nos pide desplazamiento, cualquiera de los dos conceptos está bien. Si te pide el desplazamiento, tenés que hacer referencia al vector. Y no estarían bien cualquiera de las dos cosas, porque estoy haciendo la salvedad de lo que el Serway especifica y de lo que entendemos nosotros por desplazamiento. Te invito también, Luciano, a mirar los videos donde hablo de este tema.
Clara me dice, ¿puede Profe, repetir? una pregunta, disculpe. Sí, sí, En el escucho. parcial, hipotéticamente, si nos llega a tocar defina desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que poner esta definición así. Definís lo que te ¿Cuál? acabo de dictar, no lo que dice el Sí, Serway, que estaría mal, digamos. sí, 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 sí. Yo te Ok. lo acabo de dictar, que es el desplazamiento. Sí, 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 no, por supuesto, no. Preguntaba si hay que poner exactamente esa definición que usted nos acaba de dictar, porque por ahí a mí me pasa que, no sé, le agrego algo con mis palabras, No, no, digamos, y no. bueno. No, no, no. Vos le podés agregar, podés sacar, podés usar otras palabras, lo que sea. Sí. Yo lo que tengo Ok, que entender cuando te pregunte qué es el vector desplazamiento, justamente eso, que es un vector, y un vector vos sabés muy bien que tiene punto de origen y punto final. O exactamente. sea, el punto de aplicación y la flecha. Sí, sí. Bueno, el punto de origen es la Ok, posición inicial y el punto final, la flecha, apunta a la posición final en un intervalo delta t del movimiento. ok. No Gracias, tiene que profe. ser exactamente como yo lo dicté, pero el concepto tiene que estar bien claramente establecido. Acá nos dice Facundo, desplazamiento del vector que une la posición inicial con la final en un cierto intervalo delta t. Listo, eso es todo. En un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido, en el movimiento, el módulo del vector desplazamiento, bueno, anotó lo que yo dicté, ¿no es cierto? Ahora, puede haber una pregunta en el examen final, oral, porque acá dice en un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido. ¿Qué sucede en el cambio de sentido? Miren, se los digo ahora. Supongamos que un móvil parte de Córdoba hasta Carlos Paz. ¿El vector desplazamiento cuál es? Y sencillo, el que une Carlos Paz, perdón, Córdoba, punto de origen, con Carlos Paz, que estaría a la flecha. Ese es el vector desplazamiento. Ahora, todas las curvas que nosotros hagamos para llegar a Carlos Paz, esa es la trayectoria y no tiene nada que ver con el desplazamiento, porque el desplazamiento es un vector que va en línea recta. Ahora, ¿qué sucede si yo parto de Córdoba hasta Carlos Paz y regreso a Córdoba? ¿El vector desplazamiento cuánto vale? Cero. Cero, profe. Y claro, vale cero porque el punto de partida y el punto final es el mismo. Pero ¿por qué ahora vale cero? Porque es un movimiento, digamos, supongamos que fuera rectilíneo, con retroceso. Por eso en la definición mía yo digo el movimiento rectilíneo sin cambio de sentido. Porque ¿qué tal si yo voy de Córdoba hasta Carlos Paz y regreso a Malagueño? El vector desplazamiento es el que une Córdoba con malagueño. Ahora, el módulo de ese vector desplazamiento no es igual a la distancia recorrida. Piénsenlo. No voy a hacer la aclaración para que lo puedan ustedes dilucidar y entender. Bueno, aquí ojo con esto, ojo con esto. Acá el libro dice la velocidad promedio es delta x sobre delta t. Lo que el Serway llama como velocidad promedio en la hoja, creo que estamos en la 21. En la 21 es lo que nosotros entendemos como rapidez promedio. Lo que el Serway llama velocidad promedio es lo que nosotros entendemos como rapidez a secas o rapidez media o rapidez promedio. Hagan esa salvedad, por favor, para que no hayan dudas. Y luego, miren esto, el Serway llama rapidez promedio a distancia sobre tiempo. O sea que lo que el Serway llama rapidez promedio es lo que nosotros hemos llamado rapidez. Ahora, vengan para acá atrás. Lo que llama velocidad media, hagan esta corrección, por favor. Lo que llama velocidad media o velocidad promedio el Serway, fíjense que es delta X sobre delta T. Pero el delta X tiene que ser, miren lo que dice acá, ¿qué es el delta X? Desplazamiento. ¿Y el desplazamiento qué dijimos que es? ¿Qué es? Vector. Un vector, exactamente. Entonces, cuidado, por eso es importante venir a clase. Cuando el Serway habla de velocidad promedio, está hablando de velocidad media, que para nosotros es un vector, porque el desplazamiento es un vector. Quiere decir que esta Vx promedio es un vector, porque sale de multiplicar al vector delta x por el escalar 1 sobre delta t.
Y cuando el Serway habla de rapidez promedio, que es distancia sobre tiempo o sobre delta t, es lo que nosotros hemos llamado como rapidez a secas. Bien, seguimos adelante. Vamos un poquito más rápido para que no se nos vaya el tiempo. Noten lo siguiente. Recién habíamos mirado una figura en la hoja anterior, esta, donde tomábamos el punto A y el punto B, los uníamos con un segmento azul, que en este caso es el desplazamiento, el vector desplazamiento, y hacíamos el cociente delta X sobre delta T. Esto era, para nosotros, la rapidez media. Ahora, si yo tomo el vector desplazamiento puro dividido delta T, esa era la velocidad media. Bien, pero ¿qué sucede cuando el punto B camina sobre la curva acercándose al punto A? Este segmento cambia su ángulo, cambian las cantidades delta X, cambia delta T, o sea, cambia en definitiva la rapidez. Bueno, eso nos lleva a la necesidad de establecer un nuevo concepto que también lo hablo muy detenidamente en el video, o en dos videos que les envío, que son la velocidad y la rapidez instantánea. Fíjense esta figura. Cuando el punto B camina, por decirlo de alguna manera, acercándose al punto A, lo que les comentaba recién, fíjense que el ángulo de este segmento azul va cambiando. Puede ser tan cercano el punto B al punto A, tal que esta cuerda, porque geométricamente estos segmentos se denominan cuerda, se transforma en una recta tangente al punto A. Eso sucede en el límite. Es decir, acuérdense que acá en el eje horizontal tienen tiempos. Fíjense la figura A. Cuando yo hago que los tiempos tiendan a cero, es decir, que el tiempo final sea muy cercano al tiempo inicial, al del punto A, resulta que la cantidad delta X también tiende a hacerse pequeña, pero el cociente delta X sobre delta T es un número finito que se denomina velocidad instantánea. La velocidad en el instante T que corresponde al punto A. Bueno, acá el autor está tomando el inicio del movimiento en t igual 0, pero este concepto yo lo puedo trasladar a los 20 segundos, a los 30, a cualquier tiempo. Es decir, que la velocidad instantánea es un cociente, es el límite de un cociente incremental. ¿El límite de cuál cociente incremental? Delta x sobre delta t. Cuando la variable tiempo, que es el delta t, se hace muy pequeñita, tan pequeña como yo quiero. Entonces digo, delta t tiende a 0. Y es la definición de velocidad instantánea. La tenemos acá en la ecuación 2.5, o la fórmula, mejor dicho, 2.5. La velocidad instantánea la vamos a tomar o la vamos a definir como el límite del cociente incremental delta x sobre delta t. Cuando hago que los tiempos o los intervalos de tiempo sean muy pequeños, yo tengo una velocidad instantánea. Este límite del cociente incremental, desde el punto de vista del análisis matemático, no es ni más ni menos que la derivada de x respecto de t. ¿Cómo se lee esta derivada? De la siguiente manera. Esta derivada me dice el cambio pequeño de posición que opera o que se produce con un cambio pequeño de tiempo. Es decir, cómo cambia la posición con el tiempo para cantidades muy pequeñas observadas. Eso es el límite de ese cociente incremental que nosotros denominamos derivada. Perfecto, aquí en el chat están acompañando lo que estoy diciendo. Seguimos un poquito adelante. Y el ejemplo 2.3, anótenlo para mirarlo, por favor. Anoten, mirar el ejemplo 2.3 de la página 25, que muestra un ejercicio
donde aparecen estos conceptos de velocidad instantánea y velocidad media, para que vean ustedes cómo se hace para trabajarlos. ¿Mm? Bueno, van a tener que ustedes abordar en esta bolilla dos tipos de movimientos. Hablo así rápidamente porque ustedes ya lo conocen, tanto del cursillo como de cuando hicieron por primera vez esta materia. El MRU y el MRUB. Quisiera que anoten, por favor, lo siguiente. Para el MRU, 2 puntos. MRU, 2 puntos. Anoten cuáles son las características fundamentales. Velocidad constante, coma, aceleración 0. O sea que en el examen se les puede preguntar cuáles son las características del MRU. Respuesta: no tiene aceleración, aceleración 0, y la velocidad es constante. Por eso se llama movimiento rectilíneo, porque la trayectoria tiene que ser una recta, no puede ser curva. Porque si hubiera una curva, aparece aceleración para generar esa curva, porque hay un cambio de dirección del vector velocidad, y no es lo que estamos diciendo. La aceleración es 0. Por lo tanto, el movimiento rectilíneo, la trayectoria es una recta, en donde, escuchen esto, el módulo del vector velocidad permanece constante. Su dirección es constante por definición, movimiento rectilíneo. Es decir, en un movimiento rectilíneo no puedo admitir una trayectoria curva, es una contradicción en sí misma. Bueno, la fórmula fundamental del movimiento rectilíneo es la que estoy señalando 2.6 en la pantalla con el cursor. Delta X sobre delta T. Esa es la velocidad. ¿Por qué es fórmula fundamental? Porque de esta fórmula yo puedo despejar que delta X, fíjense, me lleva a que delta X es igual a B por delta T, o B sub X por delta T. O sea que la fórmula que sigue aparece de la anterior. La fórmula 2.7 se deriva o se obtiene o se extrae de la expresión 2.6, donde si ustedes pasan xy a la izquierda restando, les queda xf menos xy, que sería delta x, es igual a b o b sub x por delta t, donde el autor al delta t le ha puesto directamente t, porque si el tiempo inicial es 0, el delta t se reduce a un tiempo. Pero acá pueden colocar a ustedes delta t, que perfectamente es lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos un movimiento donde hay un cambio de la velocidad en el tiempo? Y quiero que anoten esto en su apunte que están tomando nota ahora. Pongan así, cambio de la velocidad en el tiempo, 2 puntos. Anoten, cambio de la velocidad en el tiempo, 2 puntos. Este cambio puede ser del módulo coma, de la dirección o ambos, o sea, dirección y módulo. Punto seguido. A este cambio o variación de la velocidad en el tiempo se la denomina aceleración. Cuando nosotros tomamos, fíjense la fórmula 2.9, el cambio de velocidad en el tiempo, como velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t, estamos hablando de una aceleración media.
Pero cuando hacemos que el delta t tienda a 0, o sea que el tiempo sea pequeño, el intervalo de tiempo analizado sea pequeño, eso lo logramos tomando el límite del cociente incremental delta b sobre delta t. Y ese límite es una derivada, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es decir, cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Así se lee esa derivada. Cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y ese cambio de velocidad en el tiempo, nosotros lo definimos en física como aceleración. En este caso, instantánea. Por lo tanto, gráficamente, la aceleración instantánea es, escuchen esto, la pendiente de la recta tangente a la curva, en este caso en un tiempo dado. Por ejemplo, en el tiempo TF, en este tiempo, que corresponde al punto B, nosotros trazamos una recta tangente a la curva. Bueno, la pendiente de esa recta tangente es la aceleración. ¿Y qué es la pendiente? ¿Qué mide la pendiente? La inclinación. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Bueno, tengo que tomar el ángulo que describe esta recta con el eje horizontal y calcular la tangente trigonométrica de ese ángulo y allí obtengo la aceleración. Pero cuidado, mucha atención, tengo que estar en el espacio velocidad-tiempo. En el espacio velocidad-tiempo. Es fundamental, porque si aquí yo tuviera x, que es posición-tiempo, esta pendiente no es aceleración. Esta pendiente que se mide con la derivada es velocidad. Pregunta de examen lo que acabo de decir también. Y está explicado en los videos que les dejo para que vean el día de hoy. Quería mostrarles, Profe, si aparece acá, sí, perdón, usted dijo, es la pendiente de la recta tangente de... dije dos cosas, así que no sé a cuál te referirás. de la aceleración instantánea. Ah, la aceleración. La aceleración es la pendiente de la recta tangente a la curva velocidad en un tiempo dado. Gracias. Y podés poner abajo, la pendiente es igual a la tangente trigonométrica. La pendiente es igual a la tangente trigonométrica del ángulo que la recta tangente forma con el eje de los tiempos. Pongan debajo de esa definición, estudiar la figura 2.8 de la página 30. Porque la figura 2.8, la que estoy señalando con el cursor a la derecha, es un resumen de todo lo hablado. Por ejemplo, miren cómo la podemos leer a esta curva. Aquí yo tengo aceleración positiva, significa que la velocidad va incrementándose en el tiempo. Tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero en el tramo entre el punto A y el punto B no tengo aceleración, por lo tanto la velocidad permanece constante. Pero entre el punto B y el punto E resulta que aparece una aceleración negativa. Eso significa que el vector aceleración está consumiendo velocidad. El vector aceleración tiene sentido contrario al vector velocidad. Y fíjense cómo el módulo de la velocidad se va decrementando, decrementando, decrementando hasta el tiempo t igual a t sub b. Desde el tiempo t sub b al t sub f, la aceleración ahora es positiva y la velocidad comienza a incrementarse de nuevo hasta que luego queda constantemente igual a 0 la velocidad porque el móvil se detiene y no hay aceleración. Yo lo que quiero es que interpreten estas tres curvas en forma conjunta para los distintos intervalos de tiempo establecidos en base a lo que nosotros recién hemos
explicado. Escuchen esto. Aquí ¿Mm? Por eso aquí el autor nos dice que tenemos la gráfica de la aceleración en función del tiempo, de la velocidad en función del tiempo, y la gráfica A sería la historia del movimiento o función posición. Bueno. Los diagramas de movimiento se los voy a dejar para ustedes porque hace referencia a lo que acabo de explicar, y en el video, en uno de los videos, explico muy en detalle los diagramas de movimiento, es decir, la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Aquí el autor explica justamente o desarrolla lo que acabo de explicarles recién respecto de las pendientes y qué relación tienen con las derivadas. Cuidado con la fórmula 214, tomen nota. Cuidado con la fórmula 214, esta. Tomen nota. Estoy en la página 33. Tomen nota, página 33, cuidado con la fórmula 214. Esta fórmula se puede usar si y solo si la aceleración es constante. Anoten eso. Si la aceleración no es constante, no usar esa fórmula, está prohibido. Por eso lo aclara el autor, para A sub x igual a constante. Ojo. No, acá le respondo a García Montaño. Que la aceleración sea negativa no significa que el móvil está frenando. No. Lo que hay que comparar es el sentido del vector aceleración comparado con el sentido del vector velocidad. Te explico por qué. Porque si yo tengo un vector negativo que apunta a la izquierda del eje X, por ejemplo, para que nos entendamos, y tengo un móvil que viaja de derecha a izquierda, el vector velocidad también apunta a la izquierda. Entonces, como el vector velocidad y el vector aceleración, los dos son negativos y los dos apuntan a la izquierda, el movimiento es acelerado. Por lo tanto, decir que un móvil está frenando porque la aceleración es negativa es peligrosísimo. En principio está mal. ¿Se entendió? Bien. También lo explico en los videos. Perfecto. Bien, Pablo. Me parece muy bien que lo hayas entendido. Eso viene del secundario, que les enseñan si la aceleración es positiva, el movimiento es acelerado, y si la aceleración es negativa, el movimiento es desacelerado o frenado. Totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. Olvídense de eso. Tomen lo que les acabo de explicar. Bueno. Estoy viendo que no me quede nada. Ah, la caída libre y el tiro vertical. La caída libre y el tiro vertical no es ni más ni menos que lo mismo que estamos viendo nosotros ahora, pero puesto en dirección vertical. Es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Ahora, escuchen esto. Cuando el móvil avanza hacia arriba en un tiro vertical, la aceleración es hacia abajo. Siempre la aceleración es hacia el centro de la Tierra. Entonces, como el sentido del vector aceleración y el sentido del vector velocidad son contrarios, en el tiro vertical el movimiento es desacelerado. Al revés, en la caída libre, fíjense, cuando el móvil está cayendo, va hacia el centro de la Tierra y la aceleración apunta hacia el centro de la Tierra. Y como los dos apuntan en el mismo sentido, el movimiento es acelerado. También en el secundario les enseñaron lo siguiente. Pongan la aceleración positiva o negativa. Al alumno que me haga eso lo aplazo. La aceleración siempre es negativa en un sistema de coordenadas puesto en el suelo, porque apunta siempre hacia abajo, hacia el eje X, hacia el eje Y negativo. Lo que cambia es la velocidad. Si el móvil asciende, la velocidad es positiva. Si el móvil desciende, la velocidad es negativa en ese sistema de coordenadas.
Como en la caída la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, los dos tienen el mismo sentido y por eso en una caída el movimiento es acelerado. No cambian el signo de la aceleración. Bueno, quisiera que miren, anoten por favor, el problema 2.10 de la página 38. Analícenlo, que hace referencia a lo que acabo de explicar. El punto 2, el 2.8, ecuaciones cinemáticas deducidas del cálculo, en realidad lo pueden obviar, me gustaría que lo vean, pero lo pueden obviar porque es la deducción de las mismas fórmulas que hemos visto, pero utilizando el análisis matemático para poder eh, hallarlas, deducirlas. Bueno, en la guía de clase yo les decía que fueran hasta la página 71 para finalizar la clase de hoy, de la 71 hasta la 91, movimiento en dos dimensiones. Ya hemos dejado el movimiento rectilíneo y pasamos a considerar qué pasa con un movimiento en R2. Y quiero fijar mi atención en la figura 4.1. Fíjense. Una partícula está en la posición A y luego de un tiempo está en la posición B. Hemos definido que el vector que une la posición inicial con la posición final, delta R, ¿cómo le llamamos nosotros? Desplazamiento. Desplazamiento. Ahora, la distancia recorrida, ¿qué tengo que hacer yo? Cortar con una tijera acá, cortar con una tijera acá, estirar esta parte marrón y medirla con una regla. Esa es la distancia recorrida. Lo que sucede es que si esto fuera una línea recta, bueno, justamente la distancia, la línea marrón se superpondría con el delta R. Entonces, en ese caso, el módulo del vector desplazamiento, pregunta de examen, el módulo del vector desplazamiento coincidiría en ese caso con la distancia recorrida. Pero en general, el módulo del vector desplazamiento no coincide en general con la distancia recorrida entre los puntos A y B. Por eso distinguimos o diferenciamos entre vector desplazamiento y que nos lleva a velocidad media, desplazamiento sobre tiempo. Decía, distinguimos, diferenciamos con rapidez, que sería distancia dividido tiempo. Por ejemplo, voy a aclarar este concepto. La velocidad media sería el delta R vector dividido delta t. Eso sería velocidad media. Y si yo tomo el módulo de este vector dividido delta t, eso es la velocidad media. Ahora, la rapidez media es la longitud de esta curva marrón dividido el mismo tiempo. Entonces hay una diferencia entre rapidez y velocidad media. Aquí le llama el autor velocidad promedio. Y nosotros le hemos llamado velocidad media. Fíjense, la velocidad media es, como dijimos, el cociente de delta R dividido delta t. Delta R es vector de desplazamiento. Para no hablar de cociente, porque en los vectores no existe la división de vectores. Y bueno, pero delta t no es un vector. Entonces nos conviene decir que esto es el producto de 1 sobre t o 1 sobre delta t por el vector delta R. Acá me pregunta Axel, y sí, por supuesto, si la velocidad es positiva, está subiendo el móvil y la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, es negativa, por eso está frenando. En la caída libre sucede lo contrario. El vector, la velocidad es negativa, la aceleración es negativa y el movimiento es acelerado. Fíjense que en ese caso tenemos un movimiento con aceleración negativa donde es acelerado. Bueno, los conceptos que se abordan aquí en cuanto al límite, tanto para delta R sobre delta t como para delta B sobre delta t, que nos llevan a dos derivadas, las de las fórmulas 4.3 y 4.5, son idénticos los conceptos, es decir, las ideas, a lo que vimos en R1. La diferencia que nos movemos en el plano. Es más, estas expresiones, la 4.3 y la 4.5, la podemos generalizar para el espacio, es decir, para un movimiento en R3. Nada más que el libro acá no lo hace, trabaja solamente en el plano, en R2.
¿De acuerdo? Anoten allí. Estudiar la figura 4.3, porque la figura 4.3 nos va a conducir a definir la aceleración centrípeta para un movimiento, por ejemplo, circular. ¿Sí? Bueno. Y luego caemos en el movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. El tiro oblicuo, que se llama, yo lo explico en uno o en dos videos de lo que les dejé en el resumen de clase. Los invito a verlo porque lo explico con lujo de detalles el movimiento en dos dimensiones o tiro oblicuo. Se suelen llamar también. Acá está. Le suelen llamar también movimiento de proyectil o tiro parabólico. Esto lo explico con lujo de detalle en uno de los dos videos que les dejo para que puedan ver tranquilo en su casa. Quiero avanzar, estoy en la página 83. Tienen que llegar solamente hasta la página 91, es decir, donde tratamos el movimiento circular como un ejemplo más de movimiento en dos dimensiones. ¿Mm? Bueno, yo voy a cortar la clase aquí porque tengo un médico ahora a las 6 de la tarde, virtual, y la clase que viene voy a comenzarla antes del tema nuevo hablando un poquito de este movimiento circular que es importante para el parcial, ¿de acuerdo? Pero les voy a pedir que miren los videos míos en YouTube donde hablo de este tema para que la clase que viene cuando explique cerremos el concepto y ya pasamos a la otra bolilla, ¿sí? Bueno chicos, hasta acá llegamos, me despido y nos vemos Bueno, Dios profe, mediante. nos vemos. Perfecto, profe, Gracias, hasta profe, luego. nos vemos. Vamos, Vale, profe, profe, chao. gracias. Que Hasta luego. anden bien. Hasta luego.